Buenas tardes, mi nombre es Erika Oña y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema de la materia de macroeconomía, que es el comunismo. El comunismo, hace unos cuantos años atrás, la gente votaba por un filósofo favorito o preferido. A medida que la gente iba votando, empezaron a aparecer algunos, que fueron como Platón, Sócrates, Hume y Nietzsche, entre otros. Cuando inició el reencuentro, pronto resultó evidentemente que había un claro ganador al título del filósofo favorito de los británicos, que fue por parte de Karl Marx. Karl Marx nació en una familia de clase media de judíos conversos. Marx pasó la mayor parte de su vida ya fuera en la universidad o dedicado a escribir sus obras. Después de realizar estudios universitarios en Bonn y en Berlín, donde estudió Derecho, Historia y Filosofía, y publicó una tesis sobre el filósofo griego Epicuro. Se interesó por la teoría política, ya que en 1842 se convirtió en director de un periódico con inclinaciones revolucionarias que repetidas veces sufrió la censura del gobierno. Los pensadores del comunismo fueron Karl Marx y Friedrich Engels a finales de la década del siglo XXI. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán que desarrolló la idea de que el capitalismo generaba una opresión que derivaría en una guerra de clases sociales y posteriormente a esta a una revolución. Sus principales obras relacionadas con el comunismo fueron lo que es el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital. En cuanto a Friedrich Engels, fue el filósofo, dirigente político y revolucionario alemán, quien mantuvo una larga amistad y colaboración con Karl Marx. Compartían la crítica al sistema capitalista y desarrollaron en conjunto la obra El Capital. Para Marx, las sociedades capitalistas se dividían en dos grandes clases, que era el proletariado o clase obrera. ¿Qué quiere decir el proletariado? El proletariado es la clase social que consigue sus medios de subsistencia exclusivamente de la venta de su trabajo y no del rendito de algún capital. Es la clase cuya dicha y pena, vida y muerte y toda la existencia depende de la demanda de su trabajo, es decir, de los periódicos de crisis y de prosperidad de los negocios, de las fluctuaciones de una competencia desenfrenada. Dicho esto en pocas palabras, el proletariado o las clases de los proletariados en la clase trabajadora del siglo XXI. La mayoría de la población y la burguesía, un pequeño grupo que recibe los beneficios generados por la mano de obra proletaria. Según el comunismo, este modelo de producción provoca desigualdades derivadas en la plusvalía generadas por los trabajadores de la que se adueñan los empresarios, que debe ser subsanadas a través de la revolución obrera. El objetivo del movimiento sería la conquista del poder por parte de las organizaciones comunistas, que establecerían una dictadura del proletariado y la planificación central de la economía, aboliendo así las clases sociales, las estructuras de denominación de las élites gubernamentales y la propiedad privada de los medios de producción. El origen del comunismo, según Marx, o también llamada la teoría marxista, existió el denominado comunismo primitivo, cuando los seres humanos se dedicaban a la caza y a la recolección. En estos tiempos la propiedad era comunitaria y solo cuando nuestra especie comenzó a practicar el sedentarismo se puede iniciar la acumulación de capital y la propiedad privada.
Se puede afirmar además que existieron prácticas que se pueden identificar con el comunismo en ciertas sociedades de la antigüedad, aunque estas también aproximaciones está debatida por algún experto. En la cultura precolombina incaica existiría un sistema agrícola que luego disponía de una distribución de las cosechas desde una autoridad central, como ejemplo. Les voy a explicar detalladamente lo que es el comunismo. El comunismo es un sistema de doctrina y filosofía política basada en la lucha de clase y la propiedad común de los medios de producción. Se entiende por comunismo la doctrina y filosofía política inspirada en ese sistema. Esta doctrina nació como una crítica al capitalismo y a las desigualdades socioeconómicas del mercado derivadas de la distribución de la riqueza y la propiedad privada. Según los comunistas, todo ello genera una brecha entre clases sociales frente a la que sugieren la abolición de la propiedad privada de los medios de producción para eliminar la división entre pobres y ricos. La base material y técnica del comunismo presupone la creación de aquellas fuerzas productivas que abren oportunidad para la plena satisfacción de los requisitos razonables de la sociedad y del individuo. Todas las actividades productivas bajo el comunismo se basarán en el uso de instalaciones y tecnologías técnicas altamente eficientes y se garantizará la interacción armoniosa del hombre y la naturaleza. En la fase más alta del comunismo, el carácter social directo del trabajo y la producción quedarán firmemente establecido mediante la eliminación completa de los remanentes de la antigua división del trabajo y las diferencias sociales esenciales asociadas con ella. Se complementará el proceso de formación de una sociedad socialmente homogénea. El comunismo significa la transformación del sistema de autogobierno socialista por parte del pueblo, de la democracia socialista en la forma más alta de organización de las sociedades, el autogobierno público comunista, con la maduración de las precondiciones socioeconómicas e ideologías necesarias y la participación de todos los ciudadanos en la administración. El Estado socialista, dadas las condiciones internacionales adecuadas, se convertiría, como señaló Lenin, en una forma de transición de un Estado a un no Estado. Las actividades de los organismos estatales serán de una naturaleza no política y la necesidad del Estado como institución política especial desaparecerá gradualmente. El rasgo inalienable del modo de vida comunista es el alto nivel de conciencia, la participación social, disciplina y autodisciplina de los miembros de la sociedad, con el cual la observancia de las normas únicas universalmente aceptadas de la convivencia comunista se convierte en necesidad interna y costumbre de cada individuo. El comunismo es el sistema social bajo al cual el libre desarrollo de cada uno es una condición para el libre desarrollo de todos. Como propósito principal, el comunismo busca reemplazar de manera total la propiedad privada por la propiedad pública y por el control comunitario de los medios de producción. Además, pretende eliminar las clases sociales para derrocar el poder de burgueses, la minoría de la población, sobre la explotación del proletariado, la mayoría de la población. El comunismo propone entonces una distribución económica equitativa, que ésta conlleva adelante con el control del Estado en relación al salario, los medios de producción,
es decir, las fábricas y empresas, los bienes manufacturados y las propiedades privadas, es decir, una distribución democrática de la riqueza para que no exista diferencias sociales. Como las principales características del comunismo son las siguientes, que es el ejercicio del poder de un solo partido que no tolera la oposición o pensamientos diferentes. Otra característica es que la economía controlada por el Estado que administra la propiedad pública, los salarios y los bienes manufacturados. También tenemos los bienes son propiedad del Estado y cada persona recibe una parte en función de lo que necesita. También la idea de derrocar por completo al sistema capitalista y a la propiedad privada. Como otra característica tenemos la abolición del sufragio o la elección popular de los gobernantes. Al igual que también tenemos el ejercicio del poder comunista, se inicia con una revolución violenta de los trabajadores contra las clases medias y altas. ¿Cómo funciona el comunismo? De acuerdo al comunismo, la propiedad privada genera una lucha de las clases sociales entre trabajadores y dueños de los medios de producción. Dicha lucha de clases deriva en crisis internas y cíclicas que solo pueden ser resueltas mediante la revolución de los trabajadores. En este sentido, los trabajadores deben, según el comunismo, apropiarse de los recursos y declarar la propiedad conjunta de estos. Para lograr lo que mencionamos anteriormente, se debe crear un partido político comunista que denomine el Estado para que se instaure la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios serán producidos de acuerdo a un mecanismo de planificación centralizada, de donde no existiría la competencia ni el libre mercado. En el rol del Estado, para el comunismo, al no existir propiedad privada, el Estado debe encargarse, en el mejor de los casos, de la administración, distribución de los medios de producción y del empleo para que todos los habitantes vivan en igualdad de condiciones. El Estado forma parte de la superestructura de la que hablaba el comunismo. El comunismo en la propiedad privada de los medios de producción. Para Marx, una persona puede tener bienes personales, un coche, una vivienda, etc., pero no puede existir la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, las fábricas o las empresas deben estar en manos del Estado y los servicios del proletariado. Las clases sociales para el comunismo debe existir una única clase social, la que se quiere decir la trabajadora u obrera. La moneda para el comunismo, los trabajadores no reciben un pago por su trabajo, sino que mediante un acuerdo previo reciben aquello que necesitan. ¿Cuáles son las ventajas del comunismo? Hoy en día en el mundo el comunismo cuenta tanto con puntos a favor como con puntos en contra. Conocer sobre los mismos es fundamental para estar al tanto de todo lo que verdaderamente implica el comunismo. ¿Qué son? El buscar generar igualdad en todas y cada una de las clases sociales, crear comunidades sociales que son mucho más fuertes, puede ser utilizado como una economía con planificación centralizada. También se brindan oportunidades educativas para toda la población en general sin ningún tipo de discriminación. También está como otra ventaja el aparato productivo es propiedad de los trabajadores. También promueve la desaparición de las clases sociales, permite un mejor acceso tanto a productos como a servicios indispensables para el día a día de los ciudadanos.
También tenemos lo que es generar mayores oportunidades de empleo. Y también como ventajas, también tenemos desventajas. Las desventajas del comunismo, pese a que cuenta con puntos a favor, ya que tenemos unas ventajas buenas, también hay puntos en contra que generan graves problemas. Además de conocer los aspectos negativos, es importante para poder tener una percepción totalmente realista acerca del comunismo. El comunismo como ventaja, hay como desventaja, tiene la distribución de la riqueza no es del todo equitativa. Como otra desventaja, no existe la libertad de expresión en los países con gobiernos comunistas. El gobierno se adueña de todos los medios de producción, las necesidades. Las necesidades de los consumidores no son tomadas en cuenta. Como otra desventaja, la productividad y la eficiencia de la compañía se reducen. También se vuelve difícil tener un equilibrio entre la oferta y la demanda. Se generan altos niveles de abuso oficial. También se genera un retraso en la evolución industrial. La aplicación del comunismo suele generar más pobreza que riqueza. Para finalizar, tenemos la última definición de que es acerca del comunismo, que lo hablamos anteriormente. Es un sistema político y un modo de organización socioeconómicas en los cuales se proponen una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada de los medios de producción, como son fábricas, minas, etc. Por el contrario, la actividad de economías está organizada por el Estado. En dicha obra, comunismo y socialismo eran empleados como sinónimos, aunque más adelante surgían distinciones a raíz de las diversas tradiciones de pensamientos marxista. De acuerdo a la perspectiva de marxista, la historia ha de comprenderse como el resultado de una lucha de clases desatada desde tiempos ancestrales con la aparición de la propiedad. Los diversos estamentos de la sociedad compiten por hacerse con el control de los medios de producción y poder así dirigir la concepción del Estado a su favor. De este modo se da la explotación del hombre por el hombre, frase que quiere decir que los seres humanos requieren del trabajo de otros seres humanos para obtener beneficios y enriquecerse. Muchas gracias por su atención y espero que la información que les di sean de su agrado. Gracias.